Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver el primer video del curso de ecuaciones diferenciales. En este video vamos a hacer una pequeña introducción a los conceptos de qué cosa es una ecuación diferencial, cómo se clasifica, qué tipos de ecuaciones diferenciales hay y cómo son las soluciones de estas. ¿Sí? Ahora, entonces partimos con la premisa de qué cosa es una ecuación diferencial. Ahora, como bien dice su nombre, una ecuación diferencial va a ser una ecuación matemática, pero en la que va a estar presentes una función y sus derivadas. Por ejemplo, yo puedo tener aquí esta ecuación de acá, que es 3x más 6 igual a 0. Esto como tal es una ecuación matemática, ¿sí? En la cual mi variable va a ser el x, pero una ecuación diferencial se caracteriza porque va a tener dentro de ella una función y las derivadas de esta. Por ejemplo, podemos tener 4 veces dy de x más 5y más 2 igual a 3x. Por ejemplo, esto de aquí es una ecuación diferencial. ¿Y cómo podemos nosotros identificar una ecuación diferencial? Porque justamente dentro de ella se va a encontrar una derivada. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos más de ecuaciones diferenciales y también cómo se pueden representar entre ellas. Por ejemplo, tenemos esta de aquí, que sería 4y2' más 5y' más 2y igual a 3x. Ahora, esta forma de ecuación diferencial es una forma de representarla. También la otra forma de representarla es con 3dy de x más 5y más 2x igual a 0. ¿Listo? Entonces, ya sabemos qué cosa es una ecuación diferencial, ¿no? Ahora, ¿qué cosa me va a representar como tal la ecuación diferencial? Eh, las funciones que involucran esta ecuación, como vemos aquí, en este caso es la función y, van a representar fenómenos físicos, tal vez biológicos, económicos, entre otros. ¿Ya? Ahora, estas ecuaciones van a modelar cómo estas funciones cambian en relación a otras variables. Por ejemplo, podemos tener y que podría ser la distancia o la altura, y en este caso el x podría ser el tiempo. Entonces vamos a ver cómo cambia la altura o la distancia en función del tiempo. A medida que sea mayor el tiempo, puede que la altura sea mayor o sea menor. Entonces, esto sería una ecuación diferencial. Ahora vamos a ver cómo se clasifica una ecuación diferencial. La clasificación de una ecuación diferencial se da de tres formas. Se puede clasificar por el tipo, por el orden y el grado, y la linealidad. En el primer caso, por el tipo, tenemos dos tipos de ecuaciones diferenciales. Caso por el tipo, tenemos lo que es una ecuación diferencial eh, ordinaria y también una ecuación diferencial parcial. Para una ecuación diferencial ordinaria, se va a caracterizar porque solo va a tener una variable independiente. Por ejemplo, tengo esto aquí, dy de t más 5 dx de t igual a 3 más 2x. ¿Ok? Esta de aquí es una ecuación diferencial ordinaria. ¿Por qué? Porque solo va a tener una variable independiente. Y en este caso va a ser la t, ¿no? La función y depende de la variable t y la función x depende de la variable t. Ahora, para el caso de una ecuación diferencial parcial, esta puede depender de dos o más variables. Eh, por ejemplo, tengo esta función que es la derivada parcial de u respecto a x más 5 veces la derivada parcial de u respecto a y. Entonces, disculpen, más 5 veces la derivada parcial de u respecto a x, respecto a y, igual a 3x.
Por ejemplo, esta ecuación diferencial es parcial porque tiene dos variables independientes, ¿no? Si nos damos cuenta de la función u, que es la variable dependiente, va a depender justamente de x y de y. Entonces podemos colocar aquí, ¿no? Una ecuación diferencial ordinaria posee solo una variable independiente. Posee solo una variable independiente. Y para el caso de una ecuación diferencial parcial, posee dos o más variables independientes. ¿Ya? Este es un tipo de clasificación de las ecuaciones diferenciales. Ahora, en el curso lo único que vamos a ver es eh, la ecuación diferencial ordinaria. Ah, justamente va a depender solo de una variable, ¿no? Que generalmente se va a trabajar con la función y va a depender de x. Pero a medida que vaya pasando el curso, vamos a ver que tanto la notación de la variable dependiente como independiente va a ir cambiando. Entonces, vamos a hacer esto un poco más pequeño para continuar. Ahora, ¿cuál es la otra clasificación que se da en las ecuaciones diferenciales? La otra es por grado y orden de la ecuación diferencial. ¿Listo? Ahora, eh, ¿qué representa cada uno? Para el caso del grado y el orden, el grado va a ser el exponente. Si hablamos de una ecuación diferencial como tal, por ejemplo, tenemos esta de aquí, que sería 4 de x más 3y igual a 5x. O también podemos tener la otra ecuación diferencial que puede ser 3 segunda derivada de y respecto a x, más 5 de y de x, más 2y igual a 0. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos como tal el grado de la ecuación diferencial, el grado va a ser el exponente de la mayor derivada. ¿Ok? Y el orden justamente va a ser la mayor derivada, ¿no? Por ejemplo, si vemos el primer, la primera ecuación, nos vamos a dar cuenta que la mayor derivada es esta, ¿no? Sería la primera. Entonces, eh, ¿de qué orden sería esta ecuación diferencial? Sería de primer orden, ¿no? Primer orden. Y ahora, si hablamos el grado de la ecuación diferencial, el grado va a ser el exponente de la mayor derivada, ¿no? Pero nos damos cuenta que en este caso la mayor exponente es 1, ¿no? Entonces sería de primer grado. Primer grado. Listo. Entonces, a ver, hagamos la de la segunda ecuación diferencial. Si yo observo la segunda ecuación diferencial, eh, me doy cuenta que voy a tener la función y, la primera derivada de y la segunda derivada de y. Para este caso, en esta ecuación diferencial, ¿cuál sería el orden? El orden sería la mayor derivada, ¿no? Sería esta de aquí. Entonces, ¿de qué orden es? Es de segundo orden. Ahora, el grado. El grado de esta ecuación diferencial justamente va a ser el exponente de la mayor derivada. Y en este caso nos damos cuenta que el exponente sería 1, ¿no? Entonces sería de primer grado. Listo. A ver, hagamos un ejemplo más y vamos a terminar con el concepto de qué cosa es el grado y el orden de una ecuación diferencial. Yo puedo tener, a ver, con la otra notación sigma, 4 y 2 prima, más 5 y prima al cuadrado, más 3y al cubo igual a 3x. Entonces, si observamos la tercera ecuación diferencial, nos preguntamos, ¿no? ¿Cuál sería el orden de mi ecuación diferencial? Siempre para encontrar el grado y el orden, primero debemos hallar el orden de la ecuación diferencial. Porque así puedo encontrar más rápido el grado, ¿no? Porque justamente el grado va a depender del orden, de la mayor derivada. En esta tercera ecuación,
me doy cuenta que voy a tener, bueno, la función y elevada al cubo, la derivada de la función y elevada al cuadrado y la segunda derivada de la función y. Ujú. Entonces, recuerdan que el orden era la mayor derivada, ¿no? Entonces, esta de aquí es la mayor derivada. Entonces, mi ecuación diferencial va a ser de segundo orden. ¿Cuál sería el grado? Ahora, quizás no nos vayamos a confundir y vamos a pensar que el grado de esta ecuación diferencial va a ser 3, ¿no? Porque es la mayor exponente. Pero no, en realidad sería uno. ¿Por qué? Porque recuerda que el grado es el exponente de la mayor derivada. Entonces sería de primer grado. Ok, entonces teniendo estos conceptos, a ver, vamos a ordenar esto de aquí. Vamos a colocar primero el orden, luego el grado, y ya vamos a poder definirlos, ¿no? Entonces, el orden va a ser la mayor derivada, ¿no? Y grado va a ser el exponente de la mayor derivada. Listo. Entonces, ya entendimos cómo es la clasificación por el tipo, también por el grado y el orden. Ahora, existe una tercera clasificación, y es la clasificación por linealidad. ¿En qué consiste esta clasificación? Ahora vamos a colocarla aquí, por linealidad. Para este caso, eh, se cumplen dos cosas. O la ecuación diferencial es lineal o la ecuación diferencial no es lineal. Si no es lineal, significa que es lineal. Y si no se da el caso que es lineal, entonces es no lineal, ¿no? Se puede descartar. Pero para que tu ecuación diferencial tú puedas identificarla como lineal o no, ¿en qué nos basamos? Nos vamos a basar en dos premisas. Se debe cumplir dos cosas. La primera, para que una ecuación diferencial sea lineal, lo que se tiene que cumplir es que todas las funciones de tu ecuación diferencial tienen que ser de grado uno. Es decir, las funciones tanto y como sus derivadas son de grado uno, ¿no? Ok, ¿qué significa que son de grado uno? Que tanto la función y como y', y2', y3' y así sucesivamente tienen que tener exponente uno. Esa es la primera condición que se tiene que cumplir. Ahora, la segunda condición es que los coeficientes, los coeficientes de las funciones son constantes o dependen de x, o dependen de x o de la variable independiente, ¿no? De x, que esa es la variable independiente. Ahora, para que sea lineal, tienen que cumplirse ambas condiciones. No necesariamente solo uno y la otra no, sino tienen que cumplirse ambas. Si no cumple la primera, pero sí cumple la segunda, no es lineal. Si no cumple la primera, pero sí cumple la segunda, tampoco es lineal. Tienen que cumplirse ambas condiciones para que la ecuación diferencial pueda ser lineal. A ver, vamos a ver algunos ejemplos y vamos a determinar si son lineales o no es lineal la ecuación diferencial. Entonces, a ver, si yo tengo aquí i2' más 2i' más i igual a cero. Y la otra ecuación diferencial que tengo, que puede ser, por ejemplo, 3 de i al cuadrado de x al cuadrado más 5 de i de x al cubo más 5i igual a 3x. 3x por i2' más 5i' más 2i igual a 9x. Y la última que puede ser, a ver, 4i más
ser primera derivada de y más 5y igual a cero. Ahora, esto de aquí también es una notación de derivadas, ¿sí? Esta, cuando tienes un puntito arriba, significa que es de primera derivada. Cuando tienes dos puntitos, es de segunda derivada. Lo coloco aquí nomás para poder saber, pero en realidad solo vamos a trabajar, o generalmente vamos a trabajar en el curso con estas dos notaciones, ¿no? La notación de aquí y la de aquí. Listo. A ver, entonces, eh, observemos si la primera ecuación que tenemos aquí es lineal o es no lineal. Tiene que cumplir las dos condiciones, ¿no? La primera condición, ¿la cumple o no la cumple? La primera condición me dice que todas las funciones tienen que tener exponente uno, ¿no? Yo observo que en este caso la función y tiene exponente uno, la función y' tiene exponente uno y la función y2' tiene exponente uno. Entonces cumple la primera condición. Ahora, la segunda condición me dice que eh, los coeficientes son constantes, o sea, son valores numéricos, o van a ser funciones que dependen de x, ¿no? Pero me doy cuenta que, por ejemplo, aquí su coeficiente es uno, su coeficiente aquí es 2 y aquí el coeficiente también es uno. Entonces también cumple la segunda condición. Entonces mi primera ecuación diferencial va a ser lineal. A ver, para el caso de la segunda ecuación, observamos que la función y tiene exponente uno. Además su coeficiente es 5, es un valor numérico, entonces cumple. Ahora, para este caso, la primera derivada está elevada al cubo. Entonces ahí nos damos cuenta que ya no está cumpliendo la segunda condición, ¿no? Bueno, la primera. No está cumpliendo la primera condición. ¿Eso qué significa? Que no es lineal. Pero vamos a ver si cumple la segunda. La segunda me dice que los coeficientes son números o dependen de x. Para estos casos, los tres coeficientes dependen, bueno, son números, ¿no? Entonces sí cumple la segunda condición. Pero como no cumple la primera, no es lineal. Y es así. A ver, para el caso de la tercera ecuación, me doy cuenta que la función y', y2' tienen exponente uno, entonces cumple la primera condición. Ahora, la segunda condición, el coeficiente el coeficiente de y' cumplen. Ahora, ¿qué pasa con el coeficiente de y2'? Me doy cuenta que es 3x, ¿no? ¿Cumple o no cumple? Sí cumple, ¿no? Porque recuerda que la segunda condición te decía que o son constantes o son funciones o dependen de x. Por este caso, este coeficiente depende de x, de la variable independiente. Entonces sí cumple la segunda condición. Listo. Y para el último, la función y, la primera derivada y la segunda derivada, tienen exponente uno y además los coeficientes son constantes. Listo. Entonces, estas son las tres maneras en las que se puede clasificar una ecuación diferencial: por el tipo, el grado del orden y la linealidad. Espero que se haya entendido. Eh, y ahora vamos a continuar con cómo es la solución de una ecuación diferencial. Ahora, una ecuación diferencial va a tener una cantidad infinita de soluciones. Ya. Y ahora, vamos a tener tanto una solución que va a ser una solución general y también una solución particular. Ejemplo, tenemos esta ecuación diferencial, que es eh, la segunda derivada de y respecto a x más tres veces la primera derivada de y respecto a x más dos veces x igual a 5. Ahora, esta ecuación diferencial va a tener una solución. La solución de esta ecuación diferencial va a ser, eh, si la resuelve, c1 por e a la menos 3x más c2 menos un tercio x al cuadrado
más 17 novenos, x menos 17 entre 27. ¿Listo? Entonces, la solución de esta ecuación diferencial es la siguiente. Ahora, esta solución tiene un nombre. Se le llama solución general. También se le va a llamar más adelante una familia de soluciones. Ya. ¿Qué interesante tiene esta solución general? Pues nos damos cuenta que tiene dos constantes, ¿no? Y ahí hay algo interesante porque eh, si observamos bien la ecuación diferencial, me doy cuenta que la ecuación, bueno, si caracterizamos ¿esta ecuación qué es? Es una ecuación diferencial es de segundo orden. Además, el grado de esta ecuación diferencial es de primer grado. Ahora, ¿es lineal o no es lineal? A ver, la función y' y la función y2' tienen exponente 1, ¿no? Entonces, y además los coeficientes, bueno, en este caso esto y el valor de 1, recuerda que tenemos que analizar los coeficientes de las funciones. Y por este caso va a ser mi función y, la función dependiente. Entonces aquí su coeficiente es 3 y aquí su coeficiente es 1, ¿no? Entonces, es lineal. Ya está. Eh, Ahora, una vez que estas constantes empiecen a tomar valores, y esos valores nosotros la vamos a encontrar eh, debido a ciertas condiciones que más adelante vamos a ver cuáles son también y vamos a ya hallar las constantes. A partir de que nosotros encontramos estas constantes, vamos a encontrar las soluciones particulares, ¿sí? Disculpen, las soluciones específicas. Ahora, por ejemplo, si yo digo que mi C1 es igual a 2 y mi C2 es igual a 3, yo voy a tener una solución que va a ser la siguiente, ¿no? 2 por L menos 3x más 3 menos un tercio por x al cuadrado más 17 novenos por x menos 17 sobre 27. Ahora, esta ecuación, disculpen, esta solución que tengo aquí va a ser una solución específica. Solución específica. Y nos podemos dar cuenta que una solución, o bueno, una ecuación diferencial puede tener una infinidad de soluciones específicas, ¿no? ¿Por qué? Porque las constantes son, o bueno, pueden tomar la cantidad inmensa que existen de valores reales, desde el 1 hasta el infinito. Entonces, la solución general puede darse o puede transformarse en diferentes soluciones específicas. Ahora, eh, una cosa aquí también para poder darnos cuenta es que no importa la ecuación diferencial que tengamos, se va a cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, si yo tengo una ecuación diferencial que es de grado n, para este caso, esta ecuación diferencial es de grado 2, ¿no? Ahora, esta ecuación diferencial que es de orden 2, eh, su resultado o la solución me da dos constantes. Ahora, para poder yo encontrar estas dos constantes, voy a necesitar dos condiciones iniciales. Entonces, esa regla siempre se va a cumplir. Eh, el número de orden va a ser igual al número de constantes que vas a tener en tu solución general, número de constantes, y esta también va a ser igual a el número de condiciones iniciales que te deben dar el problema. Entonces, como ya vimos y entendimos qué cosa es la solución de una ecuación diferencial, vamos a avanzar para ver los problemas con valores iniciales, ¿no? Justamente lo que les estaba comentando de antes. Nosotros podemos tener una ecuación diferencial, sea eh, su forma a sub n con su coeficiente, derivada enésima, y así sucesivamente, hasta a sub 0
de x igual a g de x, ¿no? Esta de aquí es la forma de escribir una ecuación diferencial, eh, que es lo mismo que poner 3x y 2' más 5y' más 2y igual a 3x, ¿no? O tal vez 2y' más 5y más 3 x igual a 0, ¿no? Entonces, ¿qué se cumple aquí? Que yo voy a tener mi ecuación diferencial que va a ser de orden n, si es de orden n, entonces se debe cumplir que la cantidad de constantes que te va a dar en la solución también va a ser n. N es la cantidad de constantes. N constantes. Y también esto va a ser igual a eh, la cantidad de valores iniciales. Esto, esto para tener en cuenta porque probablemente les pueda venir en algún ejercicio sobre este pequeño concepto. Muy bien. Ahora, para hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta ahorita, tenemos estas tres preguntas, ¿sí? A ver, empecemos con la primera. ¿Cuál es la diferencia entre una solución general con una solución específica? Hablamos de las soluciones de una ecuación diferencial, ¿no? Eh, ¿Por qué se representaba la solución general y por qué era diferente a una solución específica? Además, recuerden que una solución específica parte de una solución general, ¿no? Entonces aquí, una solución general posee constantes, ¿no? La solución general es la que posee constantes. Y además, esta solución general puede tomar una gran infinidad de valores. Entonces, una solución específica. Y estas son las soluciones específicas. Específica eh, posee valor para sus constantes. Listo. La segunda pregunta, ¿cuántas constantes tiene una solución general? ¿Cuántas constantes tiene una solución general? Ujú. Si yo tuviera mi ecuación diferencial, que por ejemplo puede ser 4y3', más 5y2', más 3y' igual a 3x. Si la pregunta fuera, ¿cuántas constantes va a tener tu solución general al resolver esta ecuación diferencial? ¿Recuerdan la relación que vimos antes? Que la cantidad de constantes, o el número n de constantes, va a ser igual al número de orden, ¿no? Entonces, por ejemplo, si esta ecuación diferencial es de orden 3, al final mi solución general va a tener tres constantes, ¿no? Entonces, la respuesta a la pregunta sería, va a tener la cantidad numéricamente igual al orden de la ecuación diferencial, ¿no? A ver, para el caso 3 me dice, ¿cuántas condiciones iniciales se necesita para un problema con valores iniciales, un PBI? ¿Cuántas condiciones iniciales se necesita para un PBI, un problema con valores iniciales? Es similar al anterior, ¿no? Vas a necesitar la cantidad este, numéricamente igual al orden de tu ecuación diferencial. Si tomamos esto como ejemplo, yo tengo aquí mi ecuación diferencial que es de tercer orden. La cantidad de condiciones que voy a necesitar para poder resolver esta ecuación, la ecuación diferencial y tener una solución específica va a ser 3, ¿no? ¿Por qué? Porque la solución general va a tener tres constantes. Y si tengo tres constantes, necesito tres condiciones iniciales. Listo. Entonces, eso sería todo. Ah, bueno.
Antes vamos a practicar para terminar con la clase de hoy. Eh, Aquí tenemos algunos ejemplos, se los voy a dejar aquí y para poder resolverlos juntos en la siguiente clase que va a ser la continuación de esta.